En el tema 2 habíamos tratado sobre procesos hidrológicos de importancia en ecosistemas de montaña. En este tema vamos a enfocarnos específicamente en cómo el cambio climático global puede afectar el funcionamiento hidrológico, cómo puede afectar temperatura, precipitación, y los colegas obviamente después van a continuar con cómo estos cambios pueden afectar la limnología de los embalses. De alguna manera ya habíamos conversado en el tema 2 de que podemos hablar sobre las bondades de un ecosistema, de una cuenca, las bondades hidrológicas, el desempeño hidrológico de alguna manera, bajo estos parámetros. Por un lado, mencionamos rendimiento hídrico, que es la producción, entre comillas, del agua de una cuenca, un ecosistema, la cantidad total, el volumen total que sale de este ecosistema, de esta cuenca, en forma de caudal aprovechable para algún uso. Y por otro lado, hablamos de la regulación hídrica, de qué tan constante es este caudal. Obviamente queremos que sea lo más constante posible para la mayoría de los usos. Entonces, el rendimiento hídrico, este volumen total, por supuesto viene determinado en primer lugar por la lluvia, por la cantidad de lluvia, la cantidad de entrada de agua al sistema. Hablábamos también de que bajo condiciones de alta incidencia de neblina y de acuerdo a las condiciones de la vegetación puede haber una entrada adicional al que llamamos captura de neblina, o también a veces se llama precipitación horizontal. También va a mejorar el rendimiento hídrico. Y el tercer factor, un poquito más difícil de captarlo tal vez, ¿no?, de que la baja evapotranspiración, de una evapotranspiración baja, un consumo de la vegetación, consumo de agua de la vegetación baja, va a aumentar el rendimiento hídrico. O sea, mientras menos consume la vegetación, más agua está disponible en forma de caudal hacia abajo. En la regulación hídrica, algunos factores importantes que van a mejorar o asegurar la regulación: alta capacidad de infiltración de los suelos, baja intensidad de lluvia, porque ya lo mencionamos, en la medida de que hay una precipitación de una intensidad menor a la capacidad de infiltración de los suelos, todo se va a infiltrar hacia este gran reservorio que es el suelo. Y por supuesto, la alta capacidad de almacenamiento de los suelos va a contribuir a que tengamos una buena regulación. No son los únicos factores, pero quizás sí los más importantes, y sobre todo en ecosistemas andinos. Ya mencionábamos diferentes cambios de uso de la tierra y degradación que van a afectar cada uno de estos parámetros que aseguran rendimiento y regulación hídrica. Y el cambio climático también, por supuesto, es algo que nos va a afectar. En este cuadro resumimos algunas intervenciones típicas que están en la línea horizontal: cultivos, ganadería, una forestación con especies de alto consumo de agua, una forestación con especies nativas y finalmente el cambio climático. Ya habíamos mencionado que el efecto de algunos de esos cambios de uso de la tierra sobre diferentes factores, pero nos vamos a concentrar ahora en el cambio climático. ¿Qué va a ser el cambio climático para todos estos factores? Eso ya nos puede empezar a dar una idea en qué tenemos que poner nuestra atención. Yo les voy a comentar en los siguientes slides sobre el impacto, cambios de cambio climático en la lluvia, ¿no?, y la incertidumbre
que existe sobre estos cambios en la lluvia, ¿no? Por esto este signo de interrogación. En cuanto a evapotranspiración o consumo de agua de vegetación, está claro, mayor temperatura, mayor consumo de agua de la vegetación, mayor evapotranspiración. Por lo tanto, el impacto de cambio climático sobre el rendimiento hídrico en cuanto a el factor de evapotranspiración es claramente negativo. Baja la producción de agua de las cuencas porque el consumo propio de agua de la vegetación va a aumentar. En los ecosistemas andinos, el impacto en la regulación es negativo también en cambio climático y lo podemos decir con seguridad. No podemos decir qué tanto negativo, pero que sí es negativo. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia orgánica en los suelos juega un rol muy importante tanto en capacidad de infiltración como en la capacidad de almacenamiento de agua en los suelos. La cantidad de materia orgánica, a su vez, está relacionado con la temperatura fría en los páramos, en los ecosistemas altoandinos, hace que la descomposición de materia orgánica va a un ritmo más lento. Si esperamos en el futuro temperaturas mayores, esta descomposición tiene que acelerarse y la cantidad de materia orgánica disminuir. Por lo tanto, un efecto negativo en la regulación. Y quizás uno de los efectos que menos hemos analizado, tampoco es que sabemos en qué tiempo y qué tan importante pueda ser, pero sí podemos decir que va a ser negativo para la regulación. En los siguientes slides ordeno según lo que sabemos, lo que estamos seguros y donde tenemos grandes incertidumbres, porque en cambio climático hay que hablar automáticamente de incertidumbres. Lo que podemos decir con toda seguridad es que la temperatura ha aumentado y que seguirá aumentando significativamente. Háganse los esfuerzos que se hagan a través de acuerdos a nivel mundial, ¿no? Todos los modelos coinciden que habrá un aumento de temperatura de entre 1.5 a 4 grados en el periodo hasta el 2040-2070, ¿no? Son cambios de temperatura importantes. Esta tendencia en series largas de tiempo, ¿no? Históricas, ya se la puede encontrar también, ¿no? No solamente está basado en modelos. Algo tal vez un poco menos conocido es, pero importante para los Andes y otras regiones de alta montaña en el mundo, es que hay bastantes indicios de que la temperatura en la altura, a gran altitud, 4.000 metros de altitud, ¿no? El aumento de temperatura va a ser mucho más que a nivel del mar. O sea, si estamos hablando de un aumento de la temperatura mundial, promedio mundial de 2 grados, por ejemplo, algo que ya está como aceptado prácticamente, puede significar tranquilamente que este aumento a 3.000 metros de altitud es 4 grados. Esto obviamente va a ser muy importante y preocupante si es que se da así, se confirman esta hipótesis. Es una de las... los glaciares obviamente son excelentes indicadores, donde también tenemos evidencia del incremento de temperatura, y quizás esto de que la temperatura va a aumentar más a gran altitud ya tenga que ver también con el acelerado retiro de glaciares que estamos observando. Esta gráfica ilustra estos resultados de modelizaciones que predicen mucho mayor incremento de temperatura a gran altitud a lo largo de las montañas de Norte y de Suramérica. Les decía que en temperatura estamos seguros de que aumenta. Podemos decir que la incertidumbre es relativamente baja, ¿no? Fíjense en cuanto a incertidumbre en este gráfico a la derecha, en este mapa a la derecha. Todo está en gris, ¿ya? Aquí no nos dice mayor cosa. ¿Qué está expresado aquí?
que de todos los modelos que son aceptados por la autoridad, el panel intergubernamental de cambio climático, maneja como 16, 17 modelos, todos dicen que hay un incremento de temperatura. Ni más ni menos se dice aquí, en los otros gráficos tenemos cantidades que se proponen en promedio. Vamos a volver sobre estos gráficos después cuando hablamos de precipitación, donde la situación va a ser completamente diferente. ¿Qué significa en montaña este incremento de temperatura? ¿No? Los límites térmicos de los ecosistemas van a subir. El más obvio, que ya estamos todos viendo, es el límite entre páramo y nieve que sube es el retiro de los glaciares, observado por todos nosotros. Menos visible quizás es que otros límites importantes altitudinales, por ejemplo el límite de bosque andino con páramo, también tiene que subir bajo un aumento de temperatura. Es mucho más difícil observar porque en la mayor parte del territorio este bosque andino original ya no existe. Es algo a tomar en cuenta mucho al considerar cuáles son los impactos del aumento de temperatura. Entonces incluso va a haber cambios en extensión de los ecosistemas. Aquí están expresados diferentes ecosistemas importantes. El más a la izquierda son los glaciares, el segundo son los páramos, luego viene la puna, la húmeda, puna seca, bosque montano, etc. Podemos apreciar la extensión total que existe de este ecosistema en Sudamérica. Esta es la superficie que tenemos de glaciares. Páramo es un ecosistema con una superficie relativamente pequeña, existe mucho más puna, ¿no? Y bosque andino en Sudamérica. Y tenemos en verde la superficie que hoy es páramo y que seguirá siendo páramo en el futuro. Pero tenemos en café una superficie que hoy es este ecosistema, aquí en este caso páramo, y que mañana ya no le va a ser bajo cambio climático, va a ser otro ecosistema, ¿no? Para algunos ecosistemas, en términos relativos, esta pérdida puede ser no mucho comparado con lo que se va a mantener bajo el mismo ecosistema. En el caso de páramos sí es muy preocupante que hay escenarios donde veremos la tercera parte de los páramos. También hay ganancias en ciertos ecosistemas, ¿no? Especialmente los que están en rangos altitudinales más abajo también van a aumentar superficie, y estos son los espacios amarillos. Entonces, esto para ilustrar que el cambio climático en los Andes no solamente es la pérdida de los glaciares, que también se ve aquí, ¿no? Sino que también es pérdida de otros ecosistemas importantes como fuentes de agua. Los impactos de cambio climático de una manera esquemática en este esquema, ¿no? Un incremento de temperatura, aumenta evapotranspiración, lo que tiene un impacto directo en disminución de producción de agua. Puede haber una disminución de precipitación que también tendría un impacto directo en disminución de producción de agua. Y más complicado se vuelve con el tema de la variabilidad. Variabilidad de precipitación que aumente, suelos más secos, descomposición de materia orgánica, disminución de capacidad de retención, pero todo lleva a que el caudal va a ser más variable, ¿no? En mi opinión personal debemos estar más preocupados de esto, de que todo va a ser más variable, que de una posible disminución del volumen total. Cosas que no sabemos con tanta seguridad. Los regímenes de lluvia han cambiado drásticamente. Aquí, en los estudios que buscan en series de tiempo, no como en la temperatura, no encuentran cambios coherentes, significativos. Todos decimos, no, el clima está cambiando, esto no ha habido antes. Pero cuando uno se pone a analizar series estadísticas, es muy difícil encontrar cambios coherentes en precipitación. Los modelos, en este caso, no coinciden para nada en futuros regímenes de precipitación en los Andes, ¿no?
Y el promedio de los modelos al final indica un cambio muy pequeño. Esto lo vamos a ilustrar con esos mismos gráficos que mostrábamos para temperatura, ahora con precipitación. De estos mismos 16, 17 modelos reconocidos, no coinciden en los cambios de precipitación que se puedan dar sobre los Andes del norte, ¿no? Aquí la zona gris, donde se mantiene una coherencia, una coincidencia entre más del 75% de los modelos, no entre todos, entre el 75% de los modelos. Y ustedes pueden observar que casi en ninguna parte hay una coincidencia, ni siquiera entre este de 75% de modelos sobre la dirección del cambio. No estamos hablando de magnitud, sino si es que va a aumentar o va a disminuir. Ilustrar que las proyecciones sobre futura precipitación siguen siendo extremadamente difíciles, ¿no? Tratamos de ir a la estacionalidad, quizás, ¿no? Pensando que no es el total de lluvia lo que está cambiando, sino su variación en el tiempo, las estaciones. Son estudios que están en marcha para tratar de describir qué futura precipitación podemos esperar, pero las dificultades para poder describir esto son enormes. Dentro de esto, hablando un poquito más de incertidumbre, ¿no? Reiterar cuáles son estas fuentes de incertidumbre. Y el número 2 dice limitada capacidad predictiva de modelos, ¿no? Los modelos, por supuesto, son limitados en sus capacidades, pero fíjense sobre todo en el 1. Está demostrado que la fuente más importante de incertidumbre no es la capacidad de predecir, sino falta de conocimiento sobre la situación actual. Si queremos atacar realmente estas incertidumbres, también tenemos que mejorar mucho el conocimiento actual. Ya vamos concluyendo. Quisiera invitarles a que pasen del tema del retroceso glaciar, que es como lo más evidente, lo más que se menciona en cuanto a cambio climático en los Andes, como la gran amenaza de los recursos hídricos. Es un excelente indicador y es evidente que se está dando, pero si queremos conocer la totalidad de las afectaciones sobre recursos hídricos, tenemos que pensar en muchísimas otras cosas, otros ecosistemas, en otros procesos, como por ejemplo ese tema de la materia orgánica en el suelo, que puede tener una importancia muy grande en la futura disponibilidad, ¿no? Preocupación de que la regulación hídrica, que hoy, que está, lo que tanto apreciamos de páramos y de humedales, ¿no? Es esta regulación. Por eso consideramos que el páramo es una fuente de agua excelente. Esa regulación puede verse afectada por el cambio climático. Y la evapotranspiración claramente va en aumento, lo que automáticamente disminuye el agua disponible. En cuanto a medidas de adaptación a este cambio climático, y con eso quiero cerrar, no tenemos que inventar el agua tibia. La cantidad de medidas de conservación hídrica que eran importantes antes de que hablábamos de cambio climático, siguen siendo importantes. Las intervenciones prácticamente siguen siendo las mismas: conservar bosques, páramos, no invadir áreas conservadas con vegetación de alto consumo de agua, restaurar cobertura vegetal donde se haya perdido. Todo lo que nosotros hacemos en el Fondo para la Protección del Agua de Quito, ¿no? Sigue siendo importante, simplemente el cambio climático es un argumento más para hacerlo más y mejor. Conclusiones: el cambio climático sí se manifiesta indudablemente en los Andes. La incertidumbre no es un pretexto para decir que no hay cambio climático, pero sí hay importante incertidumbre. El cambio climático es una señal adicional que puede aumentar el estrés hídrico, adicional a todos otros cambios de uso de la tierra que se están dando en todas partes. A veces es difícil distinguir entre qué es impacto del cambio climático y qué es impacto de cambio de usos de la tierra. Hace falta estudiar muchos temas que no los teníamos claros sin cambio climático, y que no podemos decir cómo cambiarán con cambio climático. En cuanto a
a recursos hídricos, el cambio climático en cuanto a diseño de medidas, me atrevo a decir que no nos trae tanta novedad en la hidrología, en los procesos hidrológicos, ¿no? En un ambiente que ya era de altísima variabilidad. Quizás mis colegas limnólogos en los otros módulos van a contradecirme, ¿no? y decir que en la parte limnológica el cambio climático realmente está empezando procesos totalmente nuevos. Vamos a estar atentos a eso.